Seguimos en esta tertulia de viernes 31 de marzo de 2023. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Natalia Costa y Alejandro Aval. Salimos de los monumentos, nos metemos en la literatura. En la literatura y en una noticia de estos últimos días. María Kodama, viuda del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, falleció el domingo pasado en Buenos Aires a la edad de 86 años a raíz de un cáncer. Kodama fue escritora, traductora, colaboradora y heredera universal de la obra de Borges, considerado por la crítica literaria académica como uno de los más grandes poetas, ensayistas y cuentistas de su época. La relación con Kodama, con Borges, se inició cuando descubrieron su amor compartido por el idioma inglés e incluso el anglosajón antiguo y el islandés. Se conocieron cuando ella tenía tan solo 16 años y era estudiante de literatura. Su padre la había llevado a escuchar una conferencia del autor de Historia Universal de la Infamia y El Libro de Arena. María Kodama evocaba a Borges de esta manera en una entrevista en 2011. Yo creo que era una persona que sabía gozar la vida. Digamos, la imagen que hay de él es el cliché a través de lo que queda, de lo que transmite su obra, el hombre, los laberintos, toda esa historia. Y cuando yo estaba en el liceo, que había empezado a estudiar con él el anglosajón, mis compañeros me decían, pero ¿por qué preferís ir con ese viejo sombrío, los laberintos? Y yo les decía, no, pero sí es divertidísimo, vengan y estudien anglosajón. No, bueno, ellos se lo perdieron. Pero la verdad es que era una persona sumamente divertida y uno aprendía muchísimo con él. El afamado autor de ficciones había fallecido también a los 86 años, en junio de 1986, en la ciudad suiza de Ginebra, 2 meses después de contraer matrimonio con Kodama. Luego de la muerte de Borges, Kodama se convirtió en su albacea literario y se dedicó a preservar y difundir su legado literario. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De Kodama o vamos a hablar de Borges? ¿Me preguntas a mí? Sí. ¿Por dónde van a ir? No, supongo que hablaremos de los dos. ¿De los dos? Porque Kodama hablar de Borges en una tertulia 20, 25 minutos o media hora es muy poco. De Kodama capaz que podemos hablar en ese tiempo bien. Ustedes deberán recordar que, bueno, Borges nació por el 99, es decir, a fines del siglo XIX, 1899, claro, y falleció en el 86. ¿Ah? Y había estado casado antes, durante 3 años, allá por el año 70 o algo así. Estuvo casado 3 años. Curiosamente, su esposa se peleaba mucho con la suegra, o sea, con la madre de Borges, o la madre de Borges con la esposa, más bien. La celaba terriblemente, eso cuentan. Tanto que Borges le iba a visitar a su madre a solas, porque si iba con la esposa se armaba lío, en fin. Y la madre de Borges murió de 99 años también, o algo por el estilo. Pero, bueno, se casó con esta chica, digo esta chica porque María Kodama tenía 37 años menos que Borges. Por eso es que ambos fallecieron con 86 años, pero con 37 años de diferencia, ¿no, verdad? Y una mujer singular, ¿no, verdad? Porque, bueno, primero casarse, bueno, se casó al final, en realidad vivían en pareja, ¿no? Se casó 2 meses antes de que falleciera Borges, pero vivió durante muchos años con él, muchísimos años. Y bueno, sonaba raro, ¿no? Más un personaje que tenía, bueno, no tenía ninguna inclinación que podamos llamar distinta a la normal, me refiero a Borges, pero tampoco tenía una vida, una afectividad hacia el sexo femenino demasiado común. Y sin embargo, con María Kodama se llevaron aparentemente muy bien. Lo que más me interesaría saber a esta altura con certeza es qué va a pasar ahora con la obra de Borges, porque María Kodama vivió casi 4 décadas dedicada a proteger los derechos de autor de Borges. No a explotarlos para sí, aunque era de hecho la única heredera, pero no es que viviera
bueno, de una manera exagerada en virtud de esos derechos, pero los cuidaba de que no se hicieran reproducciones que fueran infieles a su entender, etcétera. Tuvo varios juicios que hizo ella, incluso algunos se le hicieron a ella. En algunos ganó, en otros perdió, en fin. Pero María Kodama se murió. ¿Y quién quedó como legatario? Tengo entendido que es una universidad de Japón y una universidad de la Argentina, pero no tengo demasiado claro quiénes son en este momento los legatarios o los herederos de María Kodama, que es un tema no menor, ¿no? A ver quién sigue atrás de la obra de Borges. Dale, Juan. Bueno, Borges es el prototipo de gran escritor y Kodama de la heredera del escritor, ¿no? Ella, como dijo Alejandro, fue una celosa defensora de sus derechos de autor, es decir, de ella en realidad, porque era la quien estaba disfrutando los derechos de autor. Aunque ella también escribió algo, ¿eh? Ella también escribió. Bueno, pero los derechos importantes son los de Borges, ¿no? Hizo algunas cosas como que publicó originales que Borges había descartado, había dejado de lado, cosa que no está bien vista, porque de alguna manera el autor tiene derecho a decir, esto lo escribí pero no lo publico, ¿no? Se puede decir entonces que todo gran autor tiene siempre su Kodama, ¿no? Siempre le llega a su Kodama. Y bueno, y después quiero referirme sobre Borges a alguna cosa. A ver, Gonzalo. Bueno, sobre María Kodama realmente no tengo mucho para decir, porque lo que hay para decir prácticamente ya se ha dicho. Sobre Borges, como bien dijo Alejandro, se puede hablar mucho. Para mí es uno de los más grandes escritores que ha tenido América Latina por su prosa prolija, perfecta, como decía Vargas Llosa, tantas palabras como ideas. Es verdaderamente es una experiencia leer a Borges, aparte por los temas que él elegía, que también, como se mencionó, a él le gustaban las ficciones, los laberintos, los memoriosos, los gauchos, los pandilleros, pero tenía temas que no le interesaban, y entre ellos estaba el sexo, el erotismo, digamos, y lo político, perdón, se me estaba... En lo político, Borges, las veces que tuvo que hablar, menos mal que no le interesaba demasiado, porque las veces que tuvo que hablar de política metió la pata mal. Primero era comunista, Gonzalo. ¿Ah? Primero era comunista. Luego, se decía comunista en una época un poco folclórica, porque era el comienzo de la Revolución Rusa. Pero no es por lo que se le recuerda. Sí, bueno, después, digo, a grandísimos rasgos, después terminó siendo más bien, por lo pronto antiperonista a muerte, ¿no? Eso, sin absolutamente duda. Así. Y de eso tampoco quería escribir del peronismo. Pero yo quisiera decir otra cosa más sobre los temas que elegía Borges, porque para mí tiene un dicho que es fantástico, que es que él era agnóstico, decía él, o ateo, y decía, pero que yo soy agnóstico, pero el tema me interesa. Y estoy rodeado de gente creyente, que el tema no le interesa. Y me parece que es fantástico eso, ¿no? Porque realmente era una persona que explica muy bien la posición de la gente que es agnóstica o atea, ¿no? En realidad lo que a él le interesaba era por qué es que la gente cree. Y creo que ese es el resumen, ¿no? Pero en fin, quiero escuchar a Natalia. Al fallecer pidió especialmente que la acompañara un sacerdote. ¿Recordás eso, Gonzalo? No. ¿Mira? Bueno, ya ves, mira la conclusión a la que llegó. Natalia. Evidentemente entonces era agnóstico y no ateo. Sí, él se declaraba explícitamente agnóstico y Kodama también. Y creo que Borges, una de las cosas, o al menos quizás sea mi opinión subjetiva, pero Borges es un gran contemplador del misterio, ¿no? Uno lee esos lugares que
con los que se encuentra varias veces, ¿no? Esa idea del laberinto, esa idea de en las ruinas circulares, por ejemplo, el retorno de lo mismo, y hay una cuestión, una punta filosófica siempre de fondo en la literatura borgiana, que creo que la hace especialmente excepcional porque es muy aguda, ¿no? Pero yo creo que, bueno, es momento de hablar de Kodama también, ¿no? Porque si nos vamos a hablar de Borges, es como dice Alejandro, tenemos que estar una semana solo con eso, ¿no? Yo creo que existen varias manifestaciones posibles del erotismo. Estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro y Gonzalo, de que no existía una cuestión sexual por parte de Borges, pero evidentemente creo que lo unió a Kodama fue un erotismo intelectual incontrolable, porque cuando la conoció, que él era profesor de ella tenía 16 años, yo me acuerdo de escucharla comentar que se tornó insoportable, fue como una persecución. El hombre la llamaba permanentemente por teléfono a la casa y la madre le decía, mijita, pero este señor tiene 38 años más que tú. Sí. No, pero es mi profesor, estamos estudiando, mamá. Entonces se enamoró perdidamente de Kodama porque ella era una mujer de una intelectualidad extraordinaria, de una erudición extraordinaria, de una cultura y una perspicacia. Imagínese uno, los diálogos, es como pensar, no es lo mismo, pero a mí se me representa Sartre y Simone de Beauvoir, no es lo mismo, pero se me viene a la mente, ¿no? Imaginar esos diálogos de ellos dos en su intimidad con una vida tan larga compartida. Y otra cosa también que pienso que me parece de lo más poética es que, y ahora me pasó cuando la escuchábamos a Kodama hablar sobre Borges, una dulzura la voz. Entonces a veces pienso en esos últimos años de Borges ciego, teniéndola a ella como su lectora, con esa voz, ¿no? Y me parece también algo sumamente poético, sumamente hermoso. Borges la llamaba mi samurái, ¿no? Porque Kodama tenía ascendencia japonesa y yo creo que llamarla mi samurái tenía que ver con, digamos, sería una manera borgiana de estar diciéndole muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, porque las virtudes del samurái creo que ella se las demostró en vida y más allá de todas las polémicas que pueden haber sobre cómo gestionó y qué pasó después con los derechos de autor y todo eso, un compromiso por el que yo como miembro de la sociedad y como amante de Borges estoy muy agradecida. Mira, justo estaba repasando una nota de La Nación a propósito del fallecimiento y decía, debió luchar, hablando de Kodama, ¿no? Debió luchar contra varios prejuicios y padeció a su modo del machismo de la escena literaria local, como víctima de burlas e ironías. Pocas viudas, anota la crónica, dice, pocas viudas de hombres célebres se salvaron de este azote. Y ella decía, fui difamada. Finalmente la gente se dio cuenta del trabajo que hice por la obra de Borges. Y a propósito de lo que teníamos dudas, Alejandro, según la ley argentina, los derechos de la obra de Borges recién pasarán a ser de dominio público en 2056. Y al ser consultada en ocasión, cuando se celebraba el aniversario número 123 del nacimiento de Borges, su viuda y heredera dijo que todos los derechos de la obra del máximo escritor de la Argentina quedarían a cargo de una universidad estadounidense, donde Borges había dado conferencias, posiblemente, acota la nota, la Universidad de Texas en Austin, y de una universidad japonesa, posiblemente la Universidad de Tokio. ¿Por qué esto de que se mantuviera en reserva? Ella dijo, allí donde enseñan español y la obra de Borges está presente y se enseña. No puedo decir cuáles son esas universidades exactamente porque los van a volver locos y no van a querer saber nada, concluyó. Muchas gracias, Romina, por la información que es complementaria, muy bueno. No, tenía una vaga idea de eso que estás diciendo, pero gracias por actualizarlo. Te comento que lo del año 56 es porque en la Argentina
como también en alguna parte se propone acá en Uruguay, los derechos de autor cesan a los 70 años. Y bueno, Borges falleció en en el año 86, claro, 76 años da el 56, ¿no, verdad? Pero bueno, si me permitís agregar algo sobre María Kodama, no es una cosa menor. Ella fue la lectora de Borges durante casi 12 años. Casi 12 años, Borges no veía nada. El padre de Borges se había quedado, bueno, ciego, y a eso se debió justamente a la enfermedad del padre de Borges, que fueron a vivir a Suiza durante la Primera Guerra Mundial, ¿no, verdad? Ahí se quedaron durante la Primera Guerra Mundial, y fue porque el padre de Borges creía que le iban a curar de sus problemas de visión, que además ya venían del abuelo. Bueno, Borges definitivamente quedó ciego del todo, o así dicen, en el año 1955. Y bueno, después fue María Kodama la que le hacía de lectora, y siguió leyendo y escribiendo a través de María. Algunos mensajes de los oyentes. Juan dice: le asiste razón a Natalia, encontrar un alma que comprenda a un alma compleja es el hallazgo del misterioso laberinto, dice él. Después Mariana dice, Mariana cuenta, Darno Jans no pudo seguir cantando Milonga de Manuel Flores porque Kodama se lo impidió, ya que Darno cantaba solo parte del poema de Borges. Magdalena dice, si algún escritor mereció y merece el premio Nobel a un post-mortem, ese es Borges, dice Magdalena de Malvin. Dicen que no se lo dieron por sus declaraciones, aunque no era un político ni nada por el estilo, por sus declaraciones antiperonistas, ¿no, verdad? Que marcaban un rumbo más bien de derecha, que, bueno, no. Y por su apoyo a Videla. Creo. Bueno, sí, en determinado momento, creo que fue nada más que en determinado momento, pero lo tuvo. Bueno, yo quiero hablar un poco de Borges, no. Quiero mencionar los dos poemas filosóficos de Borges que más me gustan, para simplemente como recomendación a los lectores. El primero de ellos es el Golem, que para mí es un alegato en contra de la visión idealista, ¿no? Ese poema comienza con una frase que muestra que es un problema filosófico, que dice que es el siguiente verso: como el griego dice en Cratilo, es decir, ahí se refiere el griego, el Platón, y se refiere a un diálogo de Platón que estudia precisamente el significado, tiene que ver sobre el contenido que tiene la palabra. Es decir, y todo ese poema muestra un rabino que, bueno, legendario, pero que en Polonia, que buscaba la palabra mágica que les enseñara la esencia de Dios, ¿no? ¿Qué palabra correspondía a la esencia de Dios? Y con eso llega a fabricar un mamarracho, que es el Golem. Entonces el último verso dice algo así como ¿quién nos puede contar lo que decía Dios al ver a su rabino en Praga, ¿no? Es decir, al ver la inutilidad de todo eso que estaba haciendo. Es decir, me parece es fantástico, porque como un poema puede hacer un alegato filosófico en una media página o en un poco más de una página sobre la estupidez de Platón. Bueno, y el segundo poema es el ajedrez. El ajedrez que cuenta una partida de ajedrez. Pero lo más importante de todo es el último verso. Dice algo así como Dios mueve la mano y él lo empieza, pero lo que importa es el último verso, que Dios detrás de Dios la partida empieza. Es decir, que ese retroceso al infinito. Dice que lo repitas. Que Dios detrás de Dios la partida empieza, la partida de ajedrez empieza, ¿no? Porque lo que está diciendo es que el jugador mueve la pieza, Dios le inspira al jugador, y entonces que Dios detrás de Dios la partida empieza. Es decir, que ese es el problema del retroceso al infinito, que era un tema que lo obsesiona a Borges y que está en muchos otros lugares, pero con la cristalinidad y con la concisión que está en el ajedrez, me parece maravilloso. Es decir, me parecen maravillosos esos dos poemas por todo su contenido filosófico.
Bueno, pero si vamos a hablar de Borges, hablamos de Borges, ¿no? Bueno. Yo traje un librito. Alejandro pero... se vino con librito y todo, ¿eh? No, pero me ¿para traje- qué les toca a los que están por el Zoom, a Natalia y a Gonzalo? A ver. No, pero yo no quería interrumpir. No quería interrumpir. Solo quería. ¿Cerramos con Lo un que le quería tema decir. tuyo? No, lo que le quería decir a Juan es que está hablando de Borges. Si, Claro. quiere, No valía. si quiere, eso no vale. Lo más importante de Kodama era Borges. Bueno, Yo debo decir que estoy de acuerdo con Juan. Yo creo que Kodama era importante por su relación con Borges, pero admito que me gustó mucho la intervención de Natalia, y que posiblemente busque y lea algo directamente de Kodama. Nunca se me hubiera ocurrido, Natalia, comparar la pareja a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, porque no se me puede ocurrir como pareja nada más distinto, ¿no? Una pareja como la de los franceses eran bien independientes y además ambos muy interesados en la política. Pero me gustó mucho tu Sí. intervención, me pareció, Y además hay- muy poética, y capaz que busco algo y leo algo porque la verdad es que no he leído nada. Hay otra cosa al más revés. Que nada, Juan, en el sentido de imaginar los diálogos entre ellos. Por No, eso eso dije, sí. evidentemente es una asociación que no tiene nada absolutamente que ver, pero cuando me los imagino conversando Sí, como sí. pareja, en su intimidad, ahí se me da algo parecido. Y no sé, me hizo un poco de ruido esa cuestión de Kodama, es Kodama por Borges. Me parece que es un poco excesiva. Debe haber sido muy duro para ella vivir a la sombra de Borges. Tanto es así que ella escribía, bueno, sus traducciones son muy conocidas, pero se animó a publicar sus ficciones después de que Borges murió. Entonces... sí, casi hasta creo el que año es una figura- 2020, ¿eh? En el 2020, mucho tiempo después. Entonces, creo que... ¿Qué nos recomendás para leer, Natalia? No, es que yo no la he leído a ella, justamente. tampoco. Me parece que es una figura que vale la pena descubrir, no. Pero sí, bueno, viéndola y ahora con lo que dijo Romina, ¿no? De las dificultades que tuvo dentro del ambiente, por estar esa posición un poco más machista, ¿no? Yo creo que no se trata de comparar la genialidad, quien evidentemente es una, no sé, me parece que no va por ahí. Y bueno, pero me imagino la vida de los dos juntos y la verdad que debe haber sido excepcional. Yo quiero decir Debe haber sido una cosa excepcional, al pero me revés. imagino yo que la de ellos bastante más pacífica que la de Sartre y Sin Simone de lugar a Beauvoir. dudas. Yo creo que Esa debe haber sido tormentosa. Leyendo La los interna. clásicos, claro, leyendo los clásicos en griego, ¿no? Muy tranquilos. la comparación es al revés, porque en el caso de Sartre y Y Simón de Beauvoir. y Simone de Beauvoir, Guau. la importante era Simone de Beauvoir, no por Sartre. No. Sí, sí. Magdalena decía que eran era, dos locos no nomás. va por Más o ahí. menos. era una relación de igualdad. Los dos filósofos, escritores, intelectuales de izquierda, etcétera, No, etcétera, etcétera. no. La relación de Borges con Kodama, no. Incomparable. No está mal planteado, no el importa aporte quién era el de más importante. Sí, Ah, verdad, está bien. tiene Natalia razón dice Natalia, eso, no importa quién era no más importa quién era importante. más Bueno, importante. el era- aporte de Beauvoir para el feminismo es incomparable con el aporte de Sartre sobre la No. filosofía, que es nulo. Fue un rupturismo enorme El con la existencialismo, cultura de la ¿cómo va a época, ser- lo de Simón de ¿Cómo va a ser Beauvoir. nulo? verdad. No. Paren Es- polémico, es uno levanten de los los padres centros. del Bueno, vamos a hablar existencialismo. todo. No se están escuchando mucho. No. ¿Qué ibas a decir, Alejandra? No, que el rupturismo de Simón de Beauvoir con lo que era la cultura de la época fue enorme. Para bien o para mal, eso no entra en cuestión discutirlo, pero sin duda fue un rupturismo enorme y Sartre acompañó, porque además Sartre tenía sus locuras enormes, más que las de Simón de Beauvoir quizás, y no fue para nada una relación comparable con la... No es por contradecirte, Natalia, pero no fue comparable con la de Borges y María Kodama. ¿Por qué? Porque en este caso era una relación, casi te diría que entre un maestro y una alumna toda la vida. En cambio, la de los otros dos era una relación de pareja totalmente disruptiva, una cosa
que andaban a los golpes continuamente, no los golpes materiales, sino los golpes personales, ¿no verdad? Espirituales, morales, o como lo quieras llamar. Vivieron separados, se juntaban, vivían separados, llevaban vidas paralelas los dos, cada uno por su lado. Totalmente distinto de la relación. Claro que pudo haber sido tan interesante conocer con los comentarios, Natalia, tan interesante conocer cómo eran los comentarios que se hacían cuando se encontraban Simón de Beauvoir y este bárbaro, como los comentarios de Borges con María Kodama. Sí, en ese sentido tenés razón. Sí, sí, pienso en la sinergia de las mentes, ¿no? Yo creo, habría que ver más que nada eso, dejo esa expresión, la sinergia de las mentes, la comunión en el diálogo, sin importar quién es mejor, quién es más genio, quién es más disruptivo, como cuando dos intelectualidades excepcionales se encuentran, suceden cosas que son extremadamente maravillosas. Pero Natalia, la imagen que uno tiene de María Kodama y Jorge Luis Borges no es la de dos intelectualidades que están en el mismo nivel y que se encuentran, sino que, por lo menos para mí, me queda una idea quizás injusta, pero de que Borges siempre tuvo el papel protagónico, no solo por su edad, sino por el tipo de relación, casi te diría de padre a hija, más que eso, de maestro a discípula, ¿no? Te entiendo, Alejandro, creo que tenés un punto, pero creo que también hay algo excesivo en colocarla a Kodama como una asistente de Borges. Yo creo que desde el momento que Borges se interesa en ella a los 16 años, es porque ve una perspicacia y una inteligencia, evidentemente el que llevaba la batuta seguramente fuera él, pero creo que conociéndolo a Borges, se trata de una sinergia y de que no se trata de una asistente. No volvamos a poner el ejemplo de Simone de Beauvoir y Sartre como una comparación digamos, estricta, porque no se trató de eso, repito, pero tampoco dejar la idea que Kodama era un asistente de Borges, porque es hasta decir algo malo de Borges eso, ¿no? Un apunte más de Kodama. Diego de Punta Carretas dice: muy recomendable la última entrevista de Longobardi a Kodama en Spotify. La recomienda, así que si quieren conocer más de ella, ahí la pueden escuchar.